Bienvenidos al escarabajodeoro.com de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado. Hoy vamos a estar hablando en esta serie de videos que estamos produciendo sobre uno de los temas fundamentales de nuestra enseñanza, que es la psicología transpersonal, que incluye la psicología del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung. Vamos a estar tratando algunos de los temas fundamentales prácticos a los cuales responde esta psicología. Primero, ¿por qué los hombres son ignorantes de lo que están viviendo? Este es un tema antiquísimo de la filosofía. Esto ya está planteado en el budismo, cuando Siddhartha Gautama el Buda, hace 2500 años, plantea de que la ignorancia depende de karma. O sea que la ignorancia siempre ha sido tratada a lo largo de todos los tiempos como algo fundamental. ¿Qué es lo que ignoramos nosotros? ¿Y qué es lo que nos interesaría saber primero? ¿Qué es la vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo hemos venido? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Esto ya lo planteó Sócrates hace 2500 años. Esas preguntas siguen vigentes para toda persona que sufra algún conflicto psicológico, que tiene algún problema. Y en la educación actual no hay respuestas disponibles frente a esta pregunta. Nosotros con la psicología transpersonal, tanto Gurdjieff como Jung, como lo que estamos enseñando en nuestra escuela, proveemos respuestas acerca de esta pregunta eterna de la humanidad. ¿Por qué no podemos hacer nuestro destino? Aquí se plantea otro tema importante, que también se ha planteado siempre en la psicología y en la filosofía. Hay dos formas de vida generales. Una es la masificada. Estamos viviendo una época donde la masificación es muy evidente. La mayor cantidad de la población mundial se mueve como manada. Esto lo podemos ver con un ejemplo muy práctico, que es el consumismo. Aparece un nuevo aparato y salimos todos a comprarlo. Esto es estar masificado. Frente a esa realidad no hay destino individual, hay un hombre en masa. Esto causa muchísimo sufrimiento, causa confusión, desorientación, falta de sentido. ¿Por qué en la sociedad todo sucede mecánicamente? Justamente por lo que planteamos antes. Estamos viviendo como robots. Dimos el ejemplo del consumismo. Esto está todo encerrado, englobado dentro de lo que se llama el materialismo, la globalización hoy día, donde vos te podés conectar por internet y podés ver que toda la población mundial está siguiendo los mismos hábitos mecánicos, los mismos gustos, los mismos disgustos, los mismos sufrimientos. ¿Por qué? Porque la vida se ha mecanizado a gran escala. Los elementos técnicos que están a nuestra disposición hacen que nosotros los usemos inadecuadamente y nos volvamos más robóticos todavía, dependiendo de máquinas para hacer todo lo que hacemos. ¿Cómo despertarnos? ¿Cómo tener conciencia de nosotros mismos? Esto es muy importante, es la autoconciencia. Sentirnos seguros y tranquilos para realizar nuestra vida. Y usted se puede preguntar, ¿realmente nos sentimos seguros? Los dejamos pensando. Nosotros creemos que el individuo de hoy, externamente es evidente que hay muchísima inseguridad a nivel mundial, pero aquí estamos hablando de la inseguridad psicológica, de no saber quién soy, de no saber cuál es mi destino, como planteamos antes, qué tengo que hacer con mi vida, hacia dónde dirijo mi vida. ¿Estamos tranquilos para poder realizar nuestra vida? ¿Y tenemos conciencia de nosotros mismos? Vamos a ver en otros videos que aquellos que nosotros planteamos conciencia en el materialismo es solo una pequeña porción de nosotros mismos. Ayer estaba escuchando una clase de otro de los profesores y decía que el ser humano moderno es el hombre decimal. Solamente nosotros conocemos un 10 y menos de nosotros mismos, un 10%. Esto deja un 90% o un 95% de nuestra totalidad, de nuestra mente desconocida. Eso no es un estado favorable de cosas. Entonces vamos a aprender cómo conocer lo desconocido de nosotros mismos y tener autoconciencia. Cómo conocer los mecanismos internos, psicológicos, con los cuales se mueve nuestra propia conducta. Vivimos en dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior. Para movernos en el mundo exterior tenemos mapas, está la geografía. Hoy tenemos aparatitos, GPS, por ejemplo, en los celulares, y eso nos puede orientar en cuanto al mundo exterior. Pero hay una forma o un conocimiento que nos permita orientarnos adecuadamente en nuestro mundo interior.
Justamente es así como nosotros podemos aprender acerca de nosotros mismos, con un conocimiento nuevo que nos explique cómo es ese mundo interior que es invisible para los ojos físicos, pero que todos tenemos. Todo ser humano tiene un cuerpo físico y tiene una psicología. ¿Qué sabemos de nuestra psicología? ¿Tenemos herramientas de observación que nos permitan autoconocernos para saber si estamos actuando correctamente? Justamente, el nuevo conocimiento nos va a proveer de las herramientas. Este conocimiento es nuevo y a la vez es muy antiguo. Dijimos que ya Sócrates planteaba el conócete a ti mismo. Ya Siddhartha Gautama el Buda hace 2500 años planteaba esto. Modernamente, en el siglo XX, aparecen Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff, otros pensadores como Krishnamurti, que retoman esa antigua pregunta del conocerse a uno mismo y proveen de herramientas científicas muy precisas para lograrlo. Así como el mundo exterior tiene un paisaje, landscape, hay montañas, hay ciudades, edificios, etc., nuestro mundo interior también tiene ese mismo orden. Pero si no tenemos nosotros las herramientas que se llama en este conocimiento la técnica de la observación de sí o la autoobservación, no alcanzamos a distinguir nada en nuestro mundo interior. Hay confusión, hay falta de claridad. Y eso nos lleva a lo que planteamos al principio, a transformarnos en el hombre masa, un hombre masificado, que sigue como un zombi todas las costumbres destructivas de la época. ¿Cómo relajarnos? Esto es algo muy importante, porque para poder observarnos, para poder tener un registro de nosotros mismos, para poder hacer cualquier trabajo psicológico o cambio, tenemos que estar en un estado de mayor tranquilidad. No se trata esto de ir a un spa o de hacerse masajes. Uno lo puede hacer si quiere, eso también puede ser beneficioso si uno lo necesita, pero hablamos de otro tipo de relax. Hablamos de tener un equilibrio mental, equilibrio del pensar, del sentir y de la acción. A eso le llamamos nosotros relajarnos en el sentido psicológico. ¿Y qué beneficios nos va a aportar esto? Esta psicología es profunda y es moderna asimismo. ¿Por qué? Porque los descubrimientos que ha habido en el último siglo y pico en el campo de la psicología son propios de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal toma todos los avances que ha habido en la psicología y también rescata los conocimientos antiguos que fueron prohibidos. ¿Conocemos nuestro cuerpo? ¿Tenemos voluntad sobre nuestro cuerpo y nuestras emociones? ¿Cuáles son nuestros instintos, nuestros impulsos y emociones? Las técnicas que vamos a aprender y las herramientas nos van a enseñar a dominarlos con una técnica y con prácticas muy definidas. Hay una diferencia entre ser dominado por las emociones negativas, por la charla mecánica, por los pensamientos que tenemos mecánicos todos los días, por todos los impulsos que tenemos a nivel instintivo, sexual, y es muy distinto tener el control sobre todo esto. Cuando nosotros hablamos de dominar nuestra mente o controlar nuestra mente, una idea que ya estaba presente en el budismo hace 2000 años, no tiene nada que ver con represión. Así como hacer una sana dieta no tiene que ver con reprimirse. Donde hay conciencia, donde hay conocimiento, no hay represión, hay control. Donde yo voy a aprender por medio de estas técnicas a distinguir, a diferenciar lo que es útil en mí de lo que es inútil, de lo que es destructivo y lo que es beneficioso. ¿Cómo despertarnos de la ignorancia en la que vivimos para utilizar la energía creativamente y sin desgaste? Bueno, como dijimos, este es un tema y es un tema muy antiguo de la humanidad y una práctica. Uno no puede aprender a nadar sin pileta, un ejemplo que siempre se da en las clases. Si yo tengo que aprender a nadar, necesito agua, necesito pileta, un río, un lago, etc. Y por otro lado necesito una instrucción de cómo hacerlo, para que eso sea eficaz. Tengo que aprender a flotar, tengo que aprender a hacer las brazadas, etc. Asimismo, en el campo psicológico, para hacer un cambio necesito un contexto, necesito una enseñanza y necesito una guía. Cómo formar y crear un sentimiento hacia la vida, un sentimiento real hacia todo lo que existe. Porque no es lo mismo vivir a expensas de las emociones negativas que no conocemos, no controlamos y no logramos transformar, que tener un sentimiento real hacia todo lo que existe. ¿Nunca les ha pasado que se preguntan ¿qué tengo que sentir frente a tal o cual situación? Y nos encontramos frente a un desconcierto total, estamos perplejos. Nos pasan muchas cosas, muchos eventos y muchos estados.
¿Sabemos qué debemos sentir en cada momento? ¿Cuál es el sentimiento adecuado frente a una situación? ¿Cómo podemos eso observarlo? Los demás lo observan por nosotros, porque nos reclaman que no nos estamos conectando adecuadamente con las situaciones de la vida. Y nosotros hacemos lo mismo con los demás. Pero es muy sutil esto porque en general observamos a los demás, pero no nos observamos a nosotros mismos. Así que puede ser fácil observar el mundo. La ciencia moderna se ha especializado en eso, ha creado microscopios, telescopios y conoce mucho de la materia, pero no conoce nada de la mente que observa la materia. Eso es nuestro tema, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo conectarnos con lo superior en nosotros mismos? Con nuestra esencia. Tenemos dos lados en nosotros. Un lado superficial que se va conformando a partir de los 3 añitos. Nos empiezan a enchufar por medio de aquello que llaman educación, que hoy es de formación, una gran cantidad de datos. Más la influencia parental, la influencia de la época, la televisión. Eso va haciendo que nuestra esencia quede apagada. Ese espíritu que teníamos en los primeros años de vida, fluido, esencial, puro, se pierde. ¿Cómo recuperar o volver a recuperar eso sin transformarse en un ser aniñado? ¿Cómo recuperar ese estado psicológico? Esto nos va a permitir dejar lo falso y nosotros. ¿Qué es lo falso? Toda la masificación, todo eso que hemos adquirido. Y generar y afirmar lo verdadero en nosotros. Todos tenemos un lado esencial, una vocación, algo a lo cual, un destino que venimos a realizar. No un destino como algo limitante, sino como algo creativo. ¿Cómo dominar nuestra mente que se encuentra controlada por los deseos para lograr un razonamiento verdadero y desarrollar las facultades latentes? Aquí tenemos que diferenciar los deseos de las necesidades. Deseos podemos tener 1.000.000 de deseos, pero ¿qué necesitamos como ser humano? A nivel físico y a nivel psicológico. Como esta es una sociedad donde nos crean una cantidad de necesidades artificiales, donde está confundido deseos y necesidades, tenemos muchísimas carencias artificiales. Buscamos un tipo de afecto que nos infunde en la mente Hollywood. Esa forma afectiva no nos lleva a la realización afectiva y nos lleva a un mayor sufrimiento. Esto agranda las carencias. Buscamos un bienestar económico que el sistema dice que tenemos que tener. Para ser felices necesitamos estos y estos otros objetos. Eso produce carencias artificiales. Pero hay carencias auténticas, que es los conocimientos que necesitamos para vivir una vida mejor, o una vida feliz, si lo quieren llamar así. Y los conocimientos que necesitamos para también tener una vida en lo económico y en lo social digna. Hoy, la vida actual no satisface ni las necesidades básicas físicas, normales y naturales en gran parte de la población mundial, y menos aún las necesidades psicológicas y espirituales. ¿Cómo dejar las reacciones mecánicas para accionar conscientemente y hacer nuestro destino? Tenemos que aprender a hacer nuevos hábitos conscientes. Nuestra mente está conformada por hábitos adquiridos, tanto en el plano de los conocimientos, de las ideas que hemos aprendido, que estamos encerrados en dogmas, en ideas rígidas, tanto a nivel emocional, estamos encerrados en patrones emocionales que se repiten una y otra vez, emociones negativas, y también tenemos conductas repetitivas, rutinarias, mecánicas. Cómo formar en nosotros nuevos hábitos conscientes, nuevos haceres, un tema que se plantea en esta psicología. Bueno, estos son algunos de los temas fundamentales que nosotros practicamos y estudiamos en la psicología transpersonal de Gurdjieff y de Jung. Todo esto está más ampliado en los otros videos que vamos a ir presentando conjuntamente con el director y otro de los profesores de la escuela. Así que sigan conectados al escarabajodeoro.com y esto es todo por hoy. Hasta la próxima.